Hola, esto es Cazadores de la Historia. Hoy les contaré cómo en 2010 México honró a huesos de venados y próceres patrios por igual. Sí, así como lo escucharon. En las urnas de los héroes patrios como Matamoros hay una mujer, y en donde se cree que están los restos de Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y Morelos, hay niños, mujeres y venados. Pero ¿cómo pasó todo este desastre? Primero revisemos los hechos, iniciando en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, lugar donde comenzó todo este caos. Aquí reposan los restos completos de Agustín de Iturbide, comandante en jefe del ejército trigarante que consumó la independencia y emperador de México. Y es él el único héroe de la independencia que continúa en la catedral y que se salvó del desastre de los huesos de los demás héroes patrios. Como dato interesante, junto a la urna se encuentra también el corazón de su amigo y presidente de México, Anastasio Bustamante, además del trono imperial de Iturbide en la capilla dedicada a San Felipe de Jesús. Desde el siglo XIX, reposan en la catedral los restos de varios de los héroes, hasta que en 1925 se les ubicó en la base de la Columna de la Independencia, construida para recordar el primer centenario de la independencia. En 2010, los restos fueron sacados de su letargo mortuorio para ser exhibidos en solemne e lustrosa ceremonia, y los huesos pasearon por las calles de la Ciudad de México en ostentosos desfiles conmemorativos del bicentenario de la independencia. Hasta que, en ese mismo año, en 2010, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, descubrió la realidad, por lo que el entonces presidente Felipe Calderón prohibió hacer pública la información hasta 2013, después que concluyera su administración. El desastre comenzó a finales del siglo XIX en la catedral. Cuentan que cuando los huesos estuvieron en la Catedral Metropolitana, la voz de alarma la dio un obrero, quien, invitado a la cripta por otros albañiles que hacían algunos arreglos, vio cómo los peones sacaban los huesos para jugar con ellos. Por lo que años después, el INAH encontró el siguiente rompecabezas. En la urna atribuida a Mariano Matamoros hay una mujer sin cráneo, de 40 a 45 años. En la de Leona Vicario se encontraron huesos de ella y otra más, que presumen sea su hija. En la caja que se creía ocupada solo por Javier Mina, hay más de 200 huesos de 7 individuos más, y donde se pensaba que están los restos de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Jiménez y José María Morelos, hay además niños, mujeres y 4 huesos de venados. En otra urna que pertenece a Guadalupe Victoria, hay también huesos de adultos, mujeres y hombres, bebés y huesos de patas de venado. Los estudios se llevaron a cabo en un búnker laboratorio instalado en el castillo de Chapultepec. Las instrucciones siempre fueron no permitir el acceso a la prensa hasta que se tuvieran resultados oficiales. En conclusión, hay pruebas para dudar de la autenticidad de casi todos los restos que están en el Ángel de la Independencia, ya que la mayoría de los huesos no se han podido identificar. Los únicos restos que se pueden considerar más identificados son los de Leona Vicario y los 4 cráneos pertenecientes a Miguel Hidalgo, Juan Aldama, Ignacio Allende y José Mariano Matamoros. Y esto porque fueron expuestas y colgadas sus cabezas el 14 de octubre de 1811 en la Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato, una en cada esquina del lugar, y permanecieron ahí hasta marzo de 1821. En la actualidad, los ganchos que sostenían las cabezas siguen estando ahí en el edificio. En 1821, las cabezas fueron colocadas en el Panteón de San Sebastián en Guanajuato, y después llevadas a la Catedral de México, en donde comenzó el desastre años más tarde. Gracias por su atención, y esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal Cazadores de la Historia.